Den autorización, por favor, de grabar la sesión. Ahí estamos ya grabando la sesión. A ver, espérenme un poquito porque se me congeló el PowerPoint. Dice que no responde. Ay. Disculpen, desde la semana pasada me enfermé de gripa y todavía traigo por ahí estragos de la gripa. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Entonces, les comparto la presentación. Y recuerden que estamos utilizando un material del profe Luis Enrique Moreno Santilla. ¡Qué frío tengo! Hoy amanecí con maquetas. Muy bien. Ahí me dice que ya están viendo mi pantalla, ¿es correcto? Correcto. Muy bien. Así es, maestra. Entonces vamos a ver nada más que se proyecta. Ahí está. Listo, aquí está la presentación. Entonces vamos a darle inicio. La primera pregunta dice, ¿cuál es el nombre de la suma porcentual promedio de las masas de isótopos más estables en un mismo elemento? Y vamos a ver este video. Sería el peso atómico. Ay, ya se la saben. Es que está aquí un poquito congelado el internet. Yo creo que también le dio frío. Ok, David de la Torre me acaba de escribir que no puede entrar a clase. Ahí te lo pongo, justificación. Ah, pues una vez. Ándale, y andan matando un perro allá afuera. Ahí va, ténganle paciencia. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes internet, tú puedes internet. Vamos a ver la diferencia entre lo que es el peso atómico y la masa atómica, ¿va? ¿Se escucha? Peso atómico y masa ¿Sí se escucha, chicos? Sí. Sí. atómica. En este video de química vamos a aprender a diferenciar lo que es el peso atómico y la masa atómica y cómo la tomamos en torno a la química. Entonces, bueno, vamos a comenzar haciendo referencia a la física y hacer la diferencia de los conceptos. Sabemos que en física, o si no lo sabemos todavía, la masa y el peso son dos cosas diferentes. La masa se refiere a la cantidad de algo que existe en un cuerpo. Usualmente también se le conoce como la cantidad. Visto desde otro panorama, también se dice A ver, chicos, pausa. ¿Se salió el Zoom? Sí, luego otra vez Ay. como que... Y dejó de ver el video, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, es que me pone recording in progress y yo, ah, caray. Bueno, déjenme regreso al videíto. No se escucha.
cantidad de materia. Visto desde otro panorama, también se dice que la masa, o conocemos que la masa, de manera más concreta, es la cantidad de inercia que posee un cuerpo. Es decir, qué tan difícil es mover algo. Sabemos que si algo está más grande es mucho más difícil moverlo. La masa, en términos de física, únicamente se mide en gramos o en kilogramos. Por lo tanto, el peso, que muchas veces los conceptos se sobreentienden ahí y se mezclan, en términos físicos el peso es otra cosa. El peso es la cantidad de, en este caso, de fuerza que... No quiere decir que estemos pesados, quiere decir que la Tierra nos atrae con muchas ganas porque nos ama, ¿ok? se tiene de un planeta que ejerce hacia ti para arrastrarte y mantenerte hacia el centro del planeta, en este caso la Tierra. La gravedad lo que hace es una fuerza que nos provoca que nuestra masa sea jalada hacia la Tierra. Entonces, el peso como tal es una fuerza. Usualmente el peso se denomina como W y como es una fuerza, es la masa por la fuerza de gravedad. Usualmente esto se considera como negativo en términos de vectores. Sin embargo, el peso como tal es una fuerza y toda fuerza se mide en newtons. De esta manera diferenciamos. Por ejemplo, si nosotros la cantidad de masa, no importa en qué planeta nos encontremos, si estamos en la Tierra o en otro planeta, nuestra cantidad de masa va a ser siempre la misma, pero la cantidad de peso no. Esto va a depender de la fuerza gravitacional del planeta. Si estoy en la Luna, nuestro peso va a bajar, porque la cantidad de gravedad es mucho menor con respecto a la de la Tierra. Ahora, si por ejemplo, si yo estoy en el espacio exterior y nuestra cantidad de masa también sigue siendo, en este caso, la misma, pero el peso se va a anular, porque como en el espacio exterior hay muy poca gravedad o casi no hay gravedad, si esto vale cero, nuestro peso automáticamente va a ser cero. Por lo tanto, hay que diferenciar los dos conceptos en física. Estos son términos clásicos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es diferenciar esos conceptos en la química. En la química vamos a hacer diferencia a la masa atómica y al peso atómico. Para empezar, ¿en qué se mide la masa atómica? La masa atómica se mide en unidades de masa atómica, abreviadas como UMA. Y esto se saca, o por ejemplo, toma en base a referencia a elementos químicos como el carbono. El carbono 12, de hecho, si nosotros sabemos el carbono 12, tiene exactamente 12 o una masa atómica de 12 unidades de masa atómica, así. Ahora, el peso atómico es un poquito diferente. El peso atómico también se va a medir en UMAS, pero el peso atómico va a ser el promedio de la masa atómica o del peso atómico de todos los elementos del carbono. Como lo hemos mencionado, pongamos el elemento básico que es de donde se subtrae la masa atómica, que es el carbono 12. Entonces, el carbono 12 que existe en la Tierra hay una cierta cantidad, pero también existe otro tipo de carbono, como el carbono 14. Entonces, nosotros podemos tomar en base a referencia el carbono 12 o al carbono 14. Sin embargo, para una mayor exactitud, lo que se hace es tomar el promedio. Entonces, el promedio de esto, de todos los elementos de carbono promediados, va a darnos el peso atómico. De hecho, como hay mayor cantidad de carbono 12 con respecto al carbono 14, que hay mucha menor cantidad en la Tierra, si nos vamos a la tabla periódica, nos damos cuenta de esto. El elemento carbono en la tabla periódica, aquí nos dice que tiene 6 protones, 6 electrones, tiene un peso atómico de 12.0107. Y vean que esto es un promedio de todos los carbones que están en la Tierra. Entonces, este número nos indica... Hasta aquí, ya le entendimos del promedio, que es si la masa atómica o el peso atómico. ¿Sí o no? La masa no cambia y el peso sí. Correcto. que es nuestro promedio. De hecho, tiende a ser 12 porque recordamos que hay más carbono 12. Entonces, es evidente y es viable que se aproxime al valor real del carbono 12. Y bueno, una vez haciendo esta diferencia, sabiendo cómo son los conceptos de masa atómica y de peso atómico, a qué se refiere cada uno, vamos entonces a poder conocer y hacer la diferencia en términos de química. Si te agradó el video, no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un... Gracias, chavo. Muy bien. Vámonos acá entonces. Ya me la habían contestado, ya lo sé.
Sí. Ahí voy, se anda medio trabando. Muy bien. Entonces dijimos que el promedio era... ¡Ay, se fue la presentación, Dios mío! ¿Por qué te cierras? No te debes de cerrar, muchacha. Eso me recuerda algo. ¿A qué? Tenía una primita que estaba súper gordita, gordita. Y mi hija, pues, mi hija siempre ha sido delgadita. Ujú. Y son del mismo tamaño, nomás que por la otra estaba muy gordita. Y pues mi hija, como yo la consideraba delgada, pero la cargaba y estaba medio pesadita, yo quise cargar a la gordita con la misma fuerza, o sea, con la misma así empuje, no sé cómo decirlo, cuando Impulso. uno ándele, impulso, quise impulsar igual que a mi hija, ay, casi me voy para atrás. Así Y me es. dijo, ¿qué pasó? Y me dije, no, pues es que, y ya no quise decir, dije, es que como mi hija yo la veo delgada y está más gordita, pues yo dije más fuerza y no, resulta de que la niña, mi hija, yo la sentía más pesada que la otra niña y pues nomás mi mamá me dijo, cállate, es gordita bofita, ya no dije nada. Lo que pasa es que muchas veces es curioso porque tiene que ver con la cantidad de masa, pues. Pero es cierto, o sea, tú de repente dices, esa niña está súper gordita, entonces tengo que hacer mucha fuerza y tu sorpresa es que no está tan pesada. Es curioso porque a veces las personas, digo, y soy una de ellas, ¿no? Pero a veces las personas podemos vernos no tan gordas y estar más pesadas o al revés. Pueden verse delgaditas y estar bastante pesadas o podemos estar muy gorditas y de repente no pesar tanto. O sea, yo tengo una amiga que es mucho más alta que yo y ve su cuerpo y ocupa más o menos el volumen mío, pero pues ella todavía más grande y yo peso mucho más que ella. Es curioso. Muy bien. Luego aquí dice, ¿qué tipo de compuesto se forma por la combinación de un elemento metálico y uno no metálico? ¿Qué compuesto es? Iónico. ¿Por qué iónico? Porque resulta que uno se hace negativo, el otro es positivo, entonces los iones se juntan. Acuérdense que las cargas opuestas se atraen. ¿Va? Ahí. La 3 dice, la capacidad de conducción eléctrica de los metales se debe a su, esta ya la habíamos contestado si mal no recuerdo. Estructura atómica. Su estructura atómica. No, entendí otra cosa, pero creo que al final carburé que se habías dicho estructura atómica. Estructura atómica. La número 4 dice, ¿en qué parte de la cadena de hidrocarburos se ubica el grupo hidroxilo o H en un alcohol secundario? Esta ya la habíamos contestado y la respuesta de la pregunta anterior decía al interior, antecediendo a un átomo de hidrógeno. En esta, en la guía me marca que solo es al interior. Entonces, yo creo que cualquiera de las dos que pongamos en esa va a estar bien. Tiene las siguientes soluciones de menor a mayor acidez. Fíjense, en el pH, entre más pequeño sea su número de pH, es más ácido. Entre más grande sea su número de pH, es menos ácido. Entonces, aquí nos está pidiendo en realidad que lo ordenemos de menor a mayor acidez. En cuanto a los números, va a ser de mayor a menor número. ¿Ok? Sería el agua pura. Exactamente, el número 1 sería el agua pura y la única cadena que tiene al principio el 4 pues es el inciso A. Oigan, ¿alguien tiene como fiesta ahí en su casa? Si nos puede hacer el favorzote de apagar el micro porque sí se escucha hasta acá. Que no se los puedo Maestra, apagar porque no me... la ¿Mande? 1 sí era peso atómico, ¿ah? La 1. La 1 es peso atómico, ¿correcto? Okay. Vamos a las 6. La número 6 dice, ¿cuál es el tipo de enlace que se forma después de la interacción del sodio con el cloro? Este compuesto ya dijimos que se llamaba... Iónico. ¿Sí? Y es cloruro de sodio y es un compuesto iónico.
¿Por qué? Porque el sodio aparece como positivo y el cloro aparece como negativo. Entonces es iónico. Sí, es iónico. ¿A qué ley de Kepler se le conoce también como la ley de los periodos? Es el inciso B. La segunda ley de Kepler no dice lo que está aquí. Dice la tercera, porque establece la relación del periodo y la distancia al Sol en función de potencias, cuadrados o cubos. La segunda, ahorita vamos a ver cuál es, pero está, o sea, aquí dice que la segunda porque define eso, pero no es cierto, la segunda no define eso. Es la tercera. Aquí dice un cuerpo que... ¿Perdón? Es la B. Es la B. Gracias. Un cuerpo que cae libremente tiene velocidad en la altura máxima, ¿de qué característica? ¿Positiva, igual a 0 o negativa? Y el valor de la aceleración de la gravitación es de... Igual. Igual a 0, ¿no? No, la aceleración no es igual a 0. La velocidad sí, la aceleración no. Aquí me aparecen tanto la B como la C. Aquí marca que es la C. Es que también esta ya la habíamos contestado y en la otra respuesta creo que decía positiva, menor que 0, igual a 0, negativo. Entonces igual a 0 y con 9.8 de valor. Pues la B y la C dicen lo mismo, ¿no? Ajá, pero les digo que en la otra pregunta que ya habíamos contestado, decía positivo, menor que 0, igual a 0, negativo. Entonces, aquí aparecen las dos iguales, pues, pero ya sabemos que es igual a 0 y en esta aparece que es el valor C. Ordena las etapas del método científico usadas en el fenómeno, en algún fenómeno. Primero tenemos que observar. Tenemos 3 opciones que comienzan con el 5. Luego sería la inducción. La inducción es como la investigación. Luego sería la hipótesis. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso D de dedo. La D. Esa también ya la habíamos respondido, ¿verdad, profe? Exactamente. Sí, aquí ya se repiten algunas. Acuérdense que casi siempre en la última guía se repiten algunas. ¿En qué relación se encuentra el hierro y el níquel en el núcleo de la Tierra? Hay más hierro que níquel. Esa también ya estaba. Ajá. Correcto. Selecciona las funciones que definen la homeostasis. La homeostasis es la capacidad del organismo para presentar una situación físico-química característica y constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones o cambios impuestos por el entorno o el medio ambiente. Y los procesos son el 4 y el 7, que es la regulación de la temperatura y la respiración. Inciso A. La energía que genera calor, esa también ya la habíamos contestado. La energía que genera calor de formación de un compuesto originado por la unión de sus elementos integrantes, permitiendo la actividad de los enlaces del compuesto y la de los enlaces de los elementos se denomina energía. Esta también ya la habíamos contestado. Incluso ustedes la tuvieron que escribir porque no venía, ¿se acuerdan? Interno, algo así. De enlace. Ay, cómo suena la nariz. Luego dice, ¿cómo se le llama a los compuestos de carbono que se forman de manera sencilla, carbono-carbono? ¿Cómo se llaman? Alcanos. Alcanos. El alqueno son doble y alquino son triple. Así es. Disculpe, maestra. ¿Mándame?
Mándeme, nomás escuché el disculpe, maestra. ¿Me puede dar la respuesta de la 11 y de la 12, por favor? De la 11 es la A y de la Sí. 12 es la 3. Muchas gracias. Ajá. Vamos en la 14. ¿Cuáles son las principales moléculas orgánicas de los seres vivos? Son las biomoléculas, que ¿cuáles son? Acá están, miren. Carbohidratos, lípidos, proteínas, y nucleicos. Correcto, entonces es el inciso 1. Bien, vamos a la 15. Clasifica por su tipo de peso a una mujer que mide 1.555 y pesa 62 kilogramos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que tenga sobrepeso, que esté en el tipo 2, en el tipo Tiene 3? sobrepeso. Qué feos, ¿verdad? Sí, muy mal. Sobrepeso. ¿Cuál dijo, maestra? ¿Sobrepeso? ¿Correcto? Ay, En la 16, ¿a qué ley pertenece la siguiente figura? Esta es la segunda, dice, los planetas se mueven con velocidades areolar constantes, es decir, el vector posición R de cada planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso es lo que dice la ley 2. La tercera es la que habla de los cubos y los cuadrados. Entonces La sería la segunda ley 3. de Kepler. Esta es la segunda ley de Kepler. Ok. la 4, entonces. ¿Correcto? ¿A qué ley corresponde la siguiente ecuación? Esta sí es la tercera, la que nos habla de los periodos. La tercera ley dice, para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. La 18 dice, ¿a qué ley corresponde la frase? Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo, de movimiento rectilíneo uniforme, si las resultantes de las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Cuál ley Segunda. es? Ahí dice en la derecha. No, es que no ¿Sería veo. la tercera ley de Kepler? No. A ustedes les aparece nada más primera, segunda y tercera ley de Kepler. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que esa es la primera ley de Newton. Aquí dice apuntar en la guía porque no viene. Pero es la primera ley de Newton, que dice todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que actúe sobre él una fuerza externa que lo obligue a cambiar de estado. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Esta es la ley de la inercia. Cuando nosotros vamos viajando, por ejemplo, vamos a pensar que vamos en el camión. ¿Alguien de ustedes se va en el camión al trabajo? Era de la patineta. Sí, me duermo a veces. Bueno, cuando viajamos de pie en el camión y vamos agarrados, y el camión frena, ¿qué hace el cuerpo? Se mueve, se va ¿Balancea? para. ¿Hacia dónde se mueve? Si el camión frena de sopetón, ¿qué pasa con tu cuerpo? Hacia enfrente. Te haces enfrente. ¿Por qué te haces enfrente? Porque el camión se iba moviendo, ¿ok? Y tu cuerpo se está acostumbrando a irse moviendo con el camión. Como la fuerza externa lo frena, el cuerpo quiere seguir avanzando y entonces hace un chicotazo para enfrente. Luego estás parado, agarrado del camión, y cuando acelera, ¿dónde se hace tu cuerpo? Hacia atrás. Para atrás. ¿Por qué? Porque quería mantener la posición que tenía atrás. Esa es la ley de la inercia. Ya habíamos visto una pregunta en la clase pasada, en la cual decía que porque un corredor que iba a velocidad no podía detenerse de sopetón. Por la inercia, baja la velocidad, pero se tiene que detener hasta que se le acaba la fuerza. Pues ¿Vale? sería la primera ley de Newton. Esta es la primera ley de Newton. Esa es la 18. Esta es la Ay, maestra, ya me confundí. A ver, ¿la 16 era la 2 o la 4?
La 16 es la 4, la segunda ley de Klepper. Y la 17 era la Las 5. 5. La 17 es la 1, la tercera ley de Klepper. Ah, no, lo que pasa es que en la guía aparece como si fuera la número 5, pues por eso pregunta ella. Ah, ok. Y en la 18 no viene la respuesta, hay que escribirle primera ley de Newton. Ok. ¿Cuál de las siguientes fórmulas pertenece a un ácido carboxílico? Esa es la respuesta. También esa venía en la primera pregunta, ¿se acuerdan? Que solo venía la respuesta. Seguimos. Hasta aquí vamos bien con la respuesta, ¿no se les ha pasado ninguna? No, profe. Muy bien. No. ¿Andé? Está correcto. La 20. Clasifica los bioelementos secundarios del listado en indispensables y variables. Aquí abajo, donde dicen bioelementos secundarios, y dice cuáles son los indispensables y cuáles son los variables. Los indispensables tenemos son el calcio, el sodio y el potasio. Estos son los que nos ayudan para vivir, ¿va? Y los variables es el bromo y el zinc. Maestra, perdón, ¿y eso para qué nos sirve? Primero para pasar la prepa. Esta es una materia de biología. Se supone que todo esto para ustedes debería ser cultura general. Bueno, para nosotros, pues. Todo para que se te hinchen las piernas. Por ejemplo. No, mira, por ejemplo, mi mamá Si no bajó el tienes, te da potasio. calambre. Ajá. Te da calambre. Si no tienes. El potasio El es una calcio por los sustancia que creas en tu cuerpo de manera natural. O sea, nuestro cuerpo tiene muchos elementos, ¿no? Entonces, cuando en tu caso, en el caso de mi mamá, por ejemplo, se le bajó el potasio a niveles muy bajitos. Entonces, donde quiera se me andaba desvaneciendo, se me andaba queriendo desmayar, sentía que le temblaban las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Y te acalambras. Entonces, hay bioelementos, cosas que sí o sí en niveles básicos los tiene que tener tu cuerpo. Entonces, cuando alguno de ellos falta o alguno de ellos está en exceso, entonces empiezas a tener problemas de salud. Por ejemplo, el calcio. Hay personas que se descalcifican, sobre todo las mujeres, nos descalcificamos los huesos después de los 40. Eso se llama osteoporosis. ¿No? Sí. ¿Vale? Y cuando también está una embarazada, ¿no? También. Cuando estás embarazada, necesitas tomar calcio porque tu bebé lo necesita. No. O sea, lo que tú produces no es suficiente para 2 cuerpos. Entonces necesitas tomarlo para darle también a él, ¿va? Cuando tú te descalcificas, tienes problemas de osteoporosis. Es más común en las mujeres que en los hombres, no sé por qué. Ah, y las personas que toman mucha Coca-Cola también se descalcifican. Entonces, como se hacen como porosos los huesos, con una caída te puede romper muy fácil los huesos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener los niveles de calcio normal, pero también cuando tienes un exceso de calcio, se calcifican los huesos. Quiere decir que se hacen como más rígidos, más duros, ¿va? Y tanto como el nivel bajo como el nivel alto nos puede afectar físicamente. Te digo, esto es más que nada cultura general, pues, pero viene por parte de la biología. De hecho, la mujer se descalcifica más porque cuando le baja uno. También, sí, se nos baja el hierro y hay personas que no producen la cantidad de hierro y les da anemia. Cada periodo menstrual les da anemia. Entonces también eso hay que tener como los niveles básicos, pues. Si te fijas en los indispensables dice Fe, que es el hierro. Muy bien, vámonos a la que sigue. Dice, ¿qué sustancias corresponden con las 3 partes del esquema mostrado para verificar el experimento de Miller y Harry? Acuérdense que este se llama el experimento de la gota de Miller, ¿sí? Lo que está aquí en la bombita grande, que es el 1, es una mezcla de metano, amoníaco e hidrógeno. Lo que está en la bombita 2 es agua y lo que está en la bombita 3 son moléculas orgánicas. Entonces sería la B, profe. Es correcto. ¿C? ¿Mande? Sería la respuesta C, perdón. La B, aquí está abajo, mira. Mezcla de metano, amoníaco. ¿Y qué es este experimento? Este experimento
pretende demostrar la abiogénesis. Quiere decir que de dos sustancias inorgánicas, como la mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno y agua, pueden salir moléculas orgánicas. Eso es lo que pretende demostrar. ¿Y para qué sirve? Dice, esta experiencia abrió una nueva rama de la biología, la exobiología. Desde entonces, los nuevos conocimientos sobre el ADN, y ustedes saben lo que es el ADN, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, condiciones prebióticas en otros planetas y el anuncio de posibles fósiles bacterianos encontrados en meteoritos provenientes de Marte. Han renovado la cuestión del origen de la vida. Maestra, ¿Mande usted? para que sepa que no está compartiendo pantalla, ¿eh? Parece que no estoy compartiendo pantalla. Ay, Dios de mi vida. Yo solo iba a preguntar, me dijo, mira, Toda la aquí abajo, clase y dije, está igual. Y yo estoy entrada y dándole la presentación. Vean. Es que ahorita que como que se reinició, ya no se proyectó. Perdón, chicos, discúlpenme. está perdonada. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí. Dice, ¿a qué funcional corresponde la siguiente explicación? Se denomina cambiando la terminación de la cadena carbonatada lineal más larga que contiene el grupo carbonilo o por la terminación ona de la cadena carbonatada, aqueno, aldehído, cetona o alcohol. Cetona. Cetona. ¿Y qué es eso? Miren todo lo que está aquí. Esas son las cetonas. De hecho, hace poquito empezaron a salir como vitaminas por todos lados que son de frutos rojos y todo eso. Esas son las cetonas porque vienen de los berries. Muy bien, dice... Ay, súbete. Súbete. Gracias. La segunda fase del proceso de la fotosíntesis de reacciones oscuras se expresa de esta forma. Ordena la secuencia en pasos que se llevan a cabo en la reacción química de esta segunda fase. Ahí les van, son el de. Primero, el dióxido de carbono se incorpora a un azúcar de 5 átomos de carbono. Luego, la molécula de 6 átomos de carbono se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Luego se realiza la conversión de las moléculas de 3 átomos de PgAl utilizando el ATP y los hidrógenos transportados. Luego, numerosas moléculas de PgAl forman nuevas moléculas de riboluzadifosfato con las cuales se puede iniciar un nuevo ciclo. Y por último, se repite el ciclo en 6 ocasiones para llegar a producir un azúcar de 6 átomos de carbono. Ese es un compuesto, fosfogliceraldehído. La siguiente nos dice, ¿cuáles de las siguientes características pertenecen a las células eucariotes? Sus organelos aíslan físicamente las reacciones químicas. Aquí tenemos 2 tipos de células, ¿sales? Unas son procariotas y las otras son eucariotas, ¿sí? Y andamos con las eucariotas. Es el primero, los organelos aíslan físicamente las reacciones químicas. La 4, su reproducción es sexual. La 5, poseen un núcleo. Y la 6, son células de organismos vivos. ¿Qué conducta de la siguiente lista son consideradas como éticas durante la fase inicial de la investigación si tienes dudas del tema de la célula eucariota mismo que ya has revisado? ¿Cuáles son éticas? ¿Pides ayuda a algunas personas que saben? Correcto, ¿qué más? La 2, la 3 y la 4. Correcto. Buscas al asesor y revisas tus apuntes o buscas información adicional. La 27 dice, relaciona los órganos humanos con el tipo de excreción. La excreción no solo son las heces fecales, pues, sino todos los desechos que tiene cada uno de los organismos que están aquí. Los pulmones, ¿qué desechan? ¿Tú respiras?
Y luego sacas que, Dióxido de carbono. De carbono, ¿qué sale? dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. ¿Cómo sabes que es agua? Porque cuando le haces, hay vapor. Ujú. El vapor. Y luego las glándulas sudoríparas. Cuando está haciendo mucho calor, ¿qué nos saca? Sudor. Sales. Sales, agua y Sales, agua y desechos nitrogenados. ¿Y el hígado? Ay, el hígado está de este lado. Perdón. Puros corajes. productos de desintegración de la... Ahí los procesas. Te sale la bilis. Pero, ¿qué sale? Productos de desintegración de la... Desintegración y hemoglobina. De la hemoglobina, que es la sangre. ¿Sí? Cuando llegamos a tener el hígado graso, es que nuestro hígado está saturado y no puede procesar todo lo que viene irrigando la sangre. ¿Ya ven para qué nos sirve esta materia? Ah, y también cuando te frustras, se vuelve graso el hígado. A mí ya me pasó. Con todo mi nivel de obesidad, en 43 años nunca tuve hígado graso. Y en la escuela que trabajaba anteriormente estaba demasiado frustrada y salí con hígado graso, gracias. En 2 meses después de dejar de trabajar ahí, ya se me quitó el hígado graso. O sea que por estrés también puede ser. Por frustración. Por Cuando te frustra tanto algo que no puedes hacerlo, el hígado dice, no podemos procesar esto, porque es como si te tragas los corajes o te tragas como la frustración y no lo puedo procesar. A continuación se te presentan las leyes de Kepler en desorden. Hay que ordenarlas, ¿sí? Dijimos que la tercera es la que hablaba de los... ¿Mande? ¿Mande? ¿Alguien me habló? ¿Nadie? Dijimos que la tercera es la que hablaba de los cuadrados y los cubos. ¿Ok? La segunda es la que dice que las áreas, que se va desplazando en áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, ¿cuál es la primera? Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. La B. Entonces empezamos con la B, luego sigue. La C sería. La C y luego por último. La. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 4. ¿Celos? Muy bien. Uy, me tocó. Muy. Maestra. ¿Dónde usted? Yo cuando pienso que voy a tener hígado graso, mejor me tomo un botecito. No, es lo peor que puedes hacer. Cuando tú tienes problemas con el hígado, lo que más le da en la torre es el alcohol. El alcohol es una de las sustancias más difíciles para poderla procesar por parte del hígado. Maestra, pero todo hace daño y en exceso no. Yo nomás un botecito y ya. No. Pero cuando ya es sensible el hígado, y tú tomas alcohol, puedes hacer que puedes detonar que empiecen los principios de hepatitis. Cuando yo tuve hígado graso, una de las primeras cosas... ¿Mande? ¿De qué dijo? ¿De hepatitis? Lo que pasa es que cuando ya tienes problemas con el hígado, cuando estás sensible, pues, que tiene hígado graso o que le cuesta mucho trabajo procesar algo, si tú tomas alcohol, es como ponerle veneno. Detonas más rápido la hepatitis. Pero el bote ¿Hepatitis es cuando se pone la piel amarilla? Así es. Cuando se te ponen los ojos también amarillos y la piel amarilla, y de ahí puedes caer en... La hepatitis creo que todavía es como reversible o controlable, pero puedes caer en algo que se llama cirrosis hepática y entonces valimos chompeta. La hepatitis sí ya no se cura. Ah, creo que se controla, pero la cirrosis hepática ya es como la antesala del cajón. Ay, nomás era un botecito, maestra. No. Mejor, yo lo que más les recomiendo es que al menos, todos tienen seguro, todos tienen IMSS, al menos una vez por año le pidan a su doctor que les haga todo un perfil para que sepan cómo están. Porque es cierto que lo que comemos, los alimentos, influyen mucho en lo que hacemos, pero también lo que nos tragamos, las emociones, las vivencias, todo eso sí o sí te afecta físicamente. Y soy prueba de ello. Profe, una compañera está bien delgadita
Y yo, pues le dije, oye, ¿sabes qué? Los ojos los tienes un poquito como que si se quisieran reventar tus venitas. Le dije, Ajá. ¿no tendrás colesterol? Dijo, pues yo soy delgada. Y le dije, bueno, Tiene ¿qué es que lo ver. que comes? Y cuando me dijo, no, casi 2 veces por semana come mariscos a retacar, le dije, ahí está, Ujú. aquí tienes, has de ir mejor a verte a ver si no tienes colesterol. Y te puedo decir Por una lo cosa, hay personas que la carne no la pueden comer muy seguido sí, porque maestra. les eleva el ácido úrico. Yo tengo desde que tengo uso de razón, en mi casa se comía todos los días carne de res, carne de puerco, carne de res, carne de puerco, carne de res, carne de puerco, carne de res, carne de puerco. Y mis papás tenían un asadero, entonces todos los días de mi vida comía carne, sí o Oye, sí. qué rico. Y jamás en mi vida he tenido problemas de ácido úrico, por mi tipo de sangre y por mi manera de digerir las cosas. Cuando fui con un doctor, he ido con tantos, ¿no? Pero cuando fui con un doctor me dijo, no, mijo, tú puedes comer carne de res y no te va a pasar nada. Y mejor, si quieres bajar de peso, come hígado. Y yo, ¡oh! El hígado es súper barato y aparte me encanta. Muy bien, chicos, ¿A miren, poco sí? en esta pregunta les aparece a ustedes únicamente esta respuesta. Al parecer, tenían que haber sido estas 4 opciones. Y la respuesta correcta es esta de acá de abajo, así que les pido por favor que la copien, que es la misma que está aquí en lo azulito. ¿Listo? Sí, maestra. No, espérame. Había escuchado yo eso de que depende del tipo de sangre. De hecho, mi abuelo es O negativo y tiene 55 años con diabetes y siempre ha pisteado. Y tiene ahorita 85 años y está completo por fuera, pero por dentro le falta media tripa, le quitaron un huevo, le quitaron el apéndice y lo han operado de los ojos y así, pero él es O negativo. Sí. Pero tiene mucho que ver, digo, obviamente, ¿no? Nuestros hábitos alimenticios, verán, ahorita al final les voy a pasar una foto para que vean. Tiene mucho que ver con nuestros hábitos alimenticios, pero también nuestras emociones. O sea, a veces tu emoción es lo que te hace comer azúcar. Y comes azúcar, o tu emoción te hace comer salado. Hay personas, por ejemplo, yo conozco una señora que hace algunos años fue mi jefa, a ella así le ponías el plato de comida y sin probarla, ya estaba agarrando el salero y... O sea, no era como... No. Media hora echándole sal. Y emocionalmente una persona que come alimentos con tanta sal es que no sabe disfrutar la vida y efectivamente esa señora vive amargada. Hasta su piel es así oscura, o sea, es morena, pero su piel no tiene nada de brillo. Ah, pero se me olvidó decirle que mi abuela es un sargento, ella es dietista. Ay, Depende de la enfermedad, el peso y ¿cómo se dice? Y tu todo, o sea, todo te mira, te ajá, da comida. Entonces, por eso mi abuelo ha sobrevivido también. ok. Sí, claro, porque a final de cuentas le están dando la comida que lo mantiene vivo, a pesar de sus carencias, pues. O sea, a pesar de todos los órganos que le faltan, le están dando alimentación donde viene cargado de eso que a él le falta, pues. Sí. Muy bien, vamos a seguirle entonces. La número 30 dice, identifica las características del proceso de difusión de la membrana celular. Es el inciso C. Las sustancias pasan del lado de mayor concentración hacia el de menor concentración. Y la número 31 dice,
En las células vivas, la glucosa se degrada y se libera energía. Cuando las personas somos diabéticas, en mi caso yo soy diabética, y nosotros comemos azúcares, o sea, la glucosa, yo puedo comer azúcar y ¡pum! Me da un bajón. Así de, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que se degrada, como mi páncreas, ahora sí está de este lado, como el páncreas está como medio adormilado, dice, ay, azúcar, eres mucha, vete a la sangre. Entonces, cuando se va la sangre, a mí me da como una pesadez, y como no hace esa parte de degradarla, nos puede quitar la energía. En realidad, los carbohidratos que nosotros comemos son los que nos dan energía. Dice, parte de esa energía se usa para sintetizar el ATP, que es el ácido trifosfato, no me acuerdo cómo se llama, que ese es el del hígado. Y en la mayoría de las células este proceso necesita oxígeno. ¿Cómo se le conoce a esta degradación de la glucosa mediante el uso del oxígeno y alguna otra sustancia orgánica? Se le llama respiración aerobia. ¿Cuál es el compuesto orgánico esencial para que después de un proceso de inhalación del oxígeno, este actúe y lo convierta en 38 moléculas de ATP nivel mitocondrial y celular? Se llama ácido pirúvico. ¿Cómo se le llama al reino que comprende los organismos celulares con núcleo verdadero, limitado por una membrana, que viven aislados o formando colonias y de reproducción asexual, independientemente del tipo de nutrición o los movimientos que presente? Se llama plantae. Relaciona según las características. Acuérdense que hace ratito vimos la célula eucariota y la célula procariota. La célula procariota tiene cianobacterias con material genético no encerrado dentro del núcleo y no tiene mitocondria ni cloroplastos. Por tanto, la eucariota tiene un núcleo protegido por la membrana nuclear que rodea los cromosomas y dentro del núcleo se encuentra el material genético. ¿Sería la A? Es correcto, es el inciso A. Maestra, ¿cuál era la pregunta? No escuché la pregunta, ¿qué, perdón? Protista es la 33. Gracias. Gracias. La 35 dice, personaje que postuló las leyes que aplican a los cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y la Luna. ¿A quién se le cayó una manzana en la cabeza? Newton. Él es el padre de la mecánica, ¿sale? Y Newton es el que nos explica todos los movimientos que nosotros vemos. Esto es de física. Las células y todo eso es de biología, y las reacciones químicas, pues, de química. Aquí creo yo que le falta un dato a este ejercicio porque necesitamos saber la altura. Dice, ¿a qué profundidad aproximadamente se encuentra un tiburón sumergido en el mar cuando soporta una presión hidrostática? No nos dice de cuánto es la presión hidrostática. Necesitamos saber cuál es la densidad. Esa P es del agua, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y necesitamos saber también a qué altura se encuentra cuando tiene ya una presión hidrostática de cierta cosa, ¿no? Entonces, aquí no nos da la presión hidrostática y nos pregunta la altura, pero en este caso nos da la opción 2, de 120 metros. ¿Alguien me escribió por acá? Gracias, Gabriela. La 33 es planta. La 37... ¿a qué grupo funcional pertenecen los compuestos orgánicos derivados del amoníaco y que son resultado de una sustitución de los hidrógenos de las moléculas? Son las amidas. Ay, perdón, aminas. Discúlpenme. Me equivoqué de encerrar cuál era. Amina. Aquí está el lado 2.
Y por último, en la 38 dice, se pide a los estudiantes que escriban en las tarjetas 2 elementos que integran el paisaje desde el punto de vista clásico de la geografía. Los equipos presentan las siguientes tarjetas: relieve y litología, población y clima, vegetación y fauna, y edificaciones y campañas políticas. Sería la 2 y la 3, población y clima, vegetación y fauna. Pero todavía no te sabes. Y aquí terminamos la guía número 6. Voy a detener el video para que no se haga más pesadito.